Pelota al Día con Hernán Higuera. 6:22 a.m. Teníamos previsto esta mañana y ya pactada la entrevista con Ronnie Kaplan. Él es el vocero del ejército israelí. Queríamos consultarle algunas cosas sobre la situación de el conflicto de los 12 días. Si definitivamente esto va a respetarse, el acuerdo de paz, el cese al fuego, o mantenían el ánimo de tensión en cuanto a las decisiones de carácter militar entre Irán e Israel. Precisamente por las declaraciones que el presidente Donald Trump hizo ayer, tanto para Israel como para Irán, les dijo, váyanse al carajo porque no saben qué hacen. Finalmente parece que hubo una restricción para el coronel Ronnie Kaplan, que tenía una entrevista esta mañana con nosotros. Nos han pedido reprogramarla mientras las tensiones políticas sobre todo bajan. Pero hemos decidido contactarnos con Yeltsin Angulo. Yeltsin es una ecuatoriana que vive en Israel. De acuerdo con la Cancillería de Ecuador, son 23 compatriotas que han salido de Israel desde el inicio del conflicto con Irán en Medio Oriente, hace poco más de una semana. A Yeltsin le quiero dar la bienvenida. Hola, querida Yeltsin, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, buenos días a todos quienes me escuchan, a ustedes que hacen Notimundo. Bueno, un extensivo saludo desde Israel. Muchísimas gracias, Yeltsin. ¿Cómo viven ustedes, nuestros compatriotas en Israel, después de todo lo que han tenido que pasar? Cuéntanos los detalles de estas últimas horas que han sido, digamos, de tensión, de escuchar sirenas, de ser un poco más respetuosos de esas alertas que les dieron para ir a los búnkers, y esa vida en los búnkers, ¿cómo es? Bueno, mira, algo que siempre he tenido que agradecer es que Israel es un país, digamos, humanitario, que se preocupa de los migrantes regulares, irregulares, de toda la humanidad o todas las personas que vivimos en Israel. No hay un egoísmo donde alguien pueda decir, mira, no te puedo dejar entrar a mi búnker. Por ejemplo, tengo mi propia experiencia, en mi edificio no hay un búnker, no es seguro el búnker que hay. Y bueno, pasaba al edificio de al frente, no los conocía a nadie desde el primer día uno, puedo decir que tuve una aceptación y en el cual tú haces una convivencia que bajas 3 veces a la noche, en el día, te encuentras con todos, estás con todos, todos están al pendiente, o sea, ¿no? Y bueno, todos estamos por un solo objetivo ahí, que es salvar o cuidar de nuestras vidas. Los últimos 2 días sí estuvimos, bueno, puedo decir un poco consternados, porque mira, llega que escuchas tantas alarmas, tantas sirenas donde te avisan que ese es el momento tope para entrar al búnker. Pero resulta que luego las restringieron y solo tenías que estar al pendiente del teléfono. Y es cuando uno causa esa dependencia, que tu teléfono no puede estar sin batería y que tu teléfono tiene que estar contigo, porque es el dispositivo o el mensaje que te ayuda, pues justamente a cuidar tu vida. Uh-huh. Y bueno, algo que también puedo agradecer al Estado de Israel es que muchos compatriotas, amigos ecuatorianos, latinoamericanos habían edificios, por ejemplo, como en mi caso, que el búnker no tenía seguridad, pero otros en cambio en los edificios no tenían y abrieron las estaciones de tren, las estaciones, los estacionamientos para bajar al tercer piso, para todo el que desee refugiarse en estos lugares. Uh-huh. Ahora, Yeltsin, en la vida en el búnker, digamos, tampoco es fácil, ¿no? Porque te toca convivir con gente que tú a veces ni conoces, te toca llevar alimentos, frazadas, y no sabes por cuánto tiempo vas a estar ahí, ¿o sí? Bueno, justamente en el caso nuestro, en mi experiencia de tantos años que he vivido acá en Israel, lo que siempre nos han instado, ¿no? Es que tenemos que tener en nuestro bolso, ¿sí? ¿No? Nuestros documentos, un poco de dinero, estar, por ejemplo, en esta vez la recomendación, ¿no? Era que teníamos que estar con zapatos cómodos, llevemos nuestro bolso, un poco de dinero, nuestra identidad,
si tenemos las tarjetas del seguro. O sea, lo más importante en una mochila, que no nos preocupáramos incluso de llevar agua, que no hubiera esta preocupación de llevar ropa. Pues hay algunos que son algunos búnker personales, bueno, muchas personas que bajó una maleta, o sea, con lo personal, porque pasó que mucha gente nos acostumbramos a que siempre sonaron las sirenas y que no pasaba nada, pero esta sí pasó. Hubo víctimas, hubo edificios que se derrumbaron con los impactos de los misiles. Entonces esas eran las recomendaciones, que no nos preocupemos ni por el alimento ni por la ropa, sino por nuestras cosas personales. Yo en lo personal puedo decir que sí, hice mi bolso con mis medicinas, incluso con algunos suplementos, porque nadie sabe qué te puede pasar. Todos los documentos, un poco de dinero, o sea, todo lo que es importante para subsistir en ese día. Lo difícil, bueno, en mi búnker puedo decir mi experiencia, es que no había una ventilación. Por ejemplo, no es un edificio donde 2 pisos hacia abajo, entonces no había una ventilación, un poco de humedad, pero mira, eso es pasajero para lo que se está viviendo afuera o para las personas que no tienen el búnker. Y de experiencia, yo antes siempre bajaba las escaleras, porque como siempre uno está confiado que no pasaba nada, y esta vez esa recomendación no era buena. Y tuve la experiencia de experimentar una explosión en las escaleras, y parecía que era en mi edificio, donde parecía que pues justamente me derrumbaba junto con el edificio. Era una experiencia muy una cosa es vivirlo, y quizás otra cosa es que las personas lo entiendan, que es sentir ese miedo, ¿no? Que no sabes qué va a pasar en un minuto después o en unos segundos después. Entonces, estar ahí, recibir un poco de calor, de estar todos. Mira, algo muy lindo acá en el lugar que yo estuve, es que incluso había personas mayores, considerados con las personas mayores, otra que aceptaban las mascotas, que las personas bajen con las mascotas. Ya no solo los niños, sino también las mascotas. Empiezan a convivir de una nueva forma, ¿no? Sí, una nueva forma donde ahí ya no hay una presencia que digamos que te importa si vas bien vestido, si estás bien. No, como justamente ayer lo conversaba con una amiga y lo decía, al final nos extrañamos porque bajas 2-3 veces a la noche, al día, 2 veces, 3 veces al día, donde estás y donde tienes que refugiarte, que es una experiencia que se va viviendo siempre en el búnker. Por ejemplo, donde yo estuve, había sillas, había agua, había ventilador, y bueno, y cada cual pues va llevando en su bolso lo personal. Yelsi, ¿y ustedes creen que este cese al fuego sea duradero? ¿Hay la confianza de la población? Porque vemos que ya algunos salieron de los búnkers, están tratando de hacer su vida normal, pero creo que con miedo, ¿o no? Sí, mira, justamente pasó algo en la mañana que para todos era la normalidad, que se había el cese a este ataque, ¿no? Y pasó que justamente en el último intersección que hizo Irán en una ciudad en el sur, en Beersheba, pues justamente pasó en un edificio. Unos dicen, según algunas noticias, que los mensajes no llegaron a esa localidad y pasó lo que pasó. Otros dicen que no hubo tiempo porque fue justamente el tiempo muy rápido, que no se pudo resguardarse. Entonces sí hay ese miedo. Mira, te quedas con esa sensibilidad. Te puedo decir, después de 12 días que no duermes, hoy es uno de los días que puedo decir que anoche se descansa. Mantienes como siempre ese sonido en los oídos, tanto del teléfono, que es una alarma muy diferente, y fuera lo que retumba en tus oídos. Entonces cualquier sonido estás como un poco alterado de todos los ruidos que hay. Entonces imagínate si eso es para una persona adulta, cómo es el trauma que mantienen los niños. Hoy día en las noticias desde ayer dijeron que hoy día todo iba a actuar con normalidad, como si no pasara nada. Los niños volvieron a la escuela, la mayoría, los niños, como decir, al jardín, a las guarderías, y bueno, a todo. ¿De qué parte de Ecuador es usted? Yo soy del Cantón El Carmen, de la provincia de Manabí. ¿Cuántos años en Israel? 29 años vivo en Israel. 29 años. ¿Cree que esta situación ya haya pasado? Mira, es la primera vez en tantas
digamos que para mí he pasado tantos procesos en Israel, pero esta fue la primera vez que sí vacilé e incluso dije, creo que va a haber la situación de regresar, de irme. ¿Lo pensó? Lo pensé. No me sentí insegura, me sentí con miedo, porque todas las otras veces que ha pasado esta situación, resulta que, dice, ya va a pasar, no pasa nada, tienes la seguridad del búnker, todo va a seguir normal, pero mira, algo como siempre digo que hay que aprender de este pueblo, es esa seguridad que te hacen sentir, que se sigue trabajando como si no pasara nada, que siguen todos con miedo en un acompañamiento. Restaurantes, algunos lugares trabajaron como... ¿Usted vive en Tel Aviv? ¿Usted vive en Tel Aviv? No, yo vivo en Petah Tikva, que es la zona, una de las ciudades más grandes de Israel. Incluso, pues aquí funciona todo lo que es la zona industrial, es una ciudad comercial. Le quería preguntar qué pasó con el domo de protección que tiene Israel, porque algunos misiles sí lograron entrar. Bueno, aquí podemos decir que por muy buen ejército que tenga Israel, no es que eran 1 o 2 misiles. Mira, al momento había la alarma donde en todo el país era atacado, y no con un misil ni con 2. A veces en cada, como el resumen de ese ataque eran que 200, 300 misiles. Por muy perfecto que se quiera hacer, hay algo que siempre va a salir mal. Y también sabemos que Irán no es un enemigo pequeño, es un enemigo que tiene diferentes misiles, donde hablaban por ejemplo, las noticias de cuántas calidades de misiles mandaban. Por ejemplo, a un edificio podían mandar, a ese lugar, mejor dicho, podían mandar un misil, pero venía otro mucho más reforzado con granadas, bombas internas. Entonces, todo eso sucedió. Y ese fue el miedo, que hubo bastantes víctimas, que hubo muchas casas, los impactos por ejemplo, donde estalló un misil, quizás si eran edificios viejos, por ejemplo, en la ciudad de Beersheba, y lo que pasó en Tel Aviv, eran edificios de 45, 50 años de construcción. Entonces no estaban preparados como para estos impactos. Mi querida Yeltsin, le agradezco por contarnos estos detalles de cómo viven nuestros compatriotas este conflicto internacional. Estamos siempre pendientes de ustedes, de los ecuatorianos que viven en Israel, de los que quieren salir, de los que ya no quieren hacerlo, de los que prefieren convivir con ese conflicto porque sienten confianza, sobre todo de quienes viven junto a ustedes. Gracias, Yeltsin, por compartirnos este testimonio. Yeltsin Angulo, ella es del sector del Carmen, acá en el Ecuador, está radicada en una ciudad de Israel. El conflicto Irán-Israel, la tensión que se vive en Medio Oriente, contada desde una ciudadana ecuatoriana que está viviendo el conflicto de los 12 días y ahora sus repercusiones con el tema de la paz. Ojalá llegue este fin que todos anhelamos. Gracias, Yeltsin, muy gentil. Muchas gracias a todos ustedes, y de verdad también agradecida a Dios porque no hubo ningún ciudadano ecuatoriano en especial que haya sido herido o todo lo contrario, siendo víctima de esta guerra. Esto es lo más importante que puedo decir. Así es. Con toda la audiencia que ustedes hacen en Notimundo. Nos alegramos también por eso, porque no hay ecuatorianos heridos ni caídos. Muy gentil. 6:36, seguimos con más en Notimundo al Día.